Bueno, en esta ocasión vamos a presentar lo que sería nuestro trabajo de investigación y responsabilidad social, titulado como sería la situación económica y social y desarrollo sostenible de nuestra región Arequipa en el año 2015-2024. Este informe está conformado por mi persona, integrantes como Ronnie Diego Quispe Guamaní, Renzo Mauricio Flores Ramos Flores, Uber La Paz Oaxaca, Wendy Dana Oaxacarillo, Kevin de Jason, Chipana Gallegos y Anco Pasa Manuel Ángel. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con la presentación del trabajo de investigación formativa. Eh, en resumen, se podría decir que este trabajo analiza la situación económica, social y ambiental de Arequipa entre los años 2015 y 2024. En el sector económico, se podría decir que la región tuvo un buen desempeño gracias a la minería, la manufactura y los servicios, lo que permitió reducir la pobreza antes de la pandemia. Sin embargo, la crisis de 2020 generó una fuerte caída del PBI, aumento del desempleo y un retroceso en los avances logrados. En el ámbito social, se puede decir que Arequipa mantiene mejores indicadores que otras regiones, pero persisten brechas entre las áreas urbanas y las rurales. En los últimos años aumentó la pobreza monetaria, se evidenciaron retrocesos educativos y se registró una alta anemia infantil, además de una creciente sensación de inseguridad ciudadana. En cuanto al desarrollo sostenible, la región enfrenta problemas relacionados con la gestión del agua, los riesgos climáticos, los impactos de la actividad minera y la expansión urbana. Aunque existen avances, aún hay limitaciones en infraestructura y gestión pública. En conjunto, se puede decir que estos resultados muestran que el crecimiento económico no garantiza mejoras sociales duraderas, ¿no? Por ello es necesario fortalecer la gestión pública, diversificar la economía y reducir las brechas sociales para avanzar hacia el desarrollo sostenible en Arequipa. Continuamos con la introducción y bueno, podemos ver que aunque el Perú ha logrado avances en la reducción de la pobreza y mejoras en desarrollo humano, aún persisten brechas territoriales importantes. Por ello, hoy el desarrollo no puede evaluarse solo con el crecimiento del PBI, sino incorporar otras variables como son el bienestar social, las capacidades institucionales y la sostenibilidad ambiental. En este contexto, Arequipa es un caso estratégico para estudiar. Es una región dinámica con alta urbanización, peso demográfico y un aporte relevante al Producto Nacional. Sin embargo, su economía combina diversificación urbana con una fuerte dependencia minera, lo que la convierte en un laboratorio para analizar si el crecimiento económico realmente se traduce en bienestar sostenible. Metodológicamente, el trabajo se basa en fuentes secundarias de acceso abiertos, como son los datos del INEI, el BCR, MINCETUR, CINEACE, el PNUD y la Estrategia Regional de Cambio Climático. Se adopta un enfoque descriptivo y analítico. No solo se presentan cifras, sino se interpreta la tendencia y tensiones económicas y sociales ambientales entre los años 2015 y 2024. El objetivo es analizar la situación económica, social y los avances hacia el desarrollo sostenible de la región Arequipa en este periodo. Su importancia radica en ofrecer un diagnóstico actualizado para evaluar el desempeño regional frente a la Agenda 2030, apoyando las decisiones públicas y privadas, y servir como base académica para futuras investigaciones sobre el desarrollo regional y brechas territoriales. Pasaremos brevemente con lo que serían conceptos clave para poder entender más nuestros informes. Este estudio radica por lo que sería una base empírica y conceptual para toma de decisiones, como sería bases estructurales o presentes que impiden lo que sería el desarrollo de nuestra región. En este caso, vemos conveniente intervenir lo que sea el Producto Bruto Interno, como según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas y también del Banco Central de Reserva, eh, trataría más de un indicador de valor agregando consiga los productos y bienes finales de toda una economía nacional, depurando insumos intermedios, variaciones de capital, etc. Enfatiza más el enfoque monetario y territorial. Y, y esto sería también un enfoque sectorial, en algunos casos como sería el PBI regional. Y brevemente también podríamos hablar del desempleo, como sería incluir a personas no exactamente que no quieran trabajar, sino personas que busquen trabajo activamente, pero aún no pueden encontrarlo, aunque esta definición puede variar según los diferentes contextos económicos. La población desempleada, como
como población en edad de disposición puede estar los 14 años, uno no tener un empleo, pero se puede buscar activamente trabajo y esto también se denomina en desempleo abierto, según lo que sería el Instituto Nacional de Estadística e Informática, también del INEI. Brevemente pasaremos lo que sería la población económicamente activa. A menudo, por ejemplo, al conceptos de crecimiento económico se confunde este concepto con incremento porcentual del PBI, cuando el crecimiento y el desarrollo son un poco más distintos entre sí. Uno mide de manera más cuantitativa lo que serían los indicadores de desarrollo y el mismo desarrollo mismo se mide de manera cualitativa. El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía. Se mide habitualmente entre tasas de crecimiento y el Producto Interno. A menudo es confundido con el desarrollo, porque como hemos mencionado, uno es de manera más cuantitativa y otro es más cualitativa. Se mide habitualmente en tasas de crecimiento, como hemos mencionado, y esto normalmente se tiene como punto medio el PIB real. Para un trabajo que se desarrolló en Villalobos en el año 2003, el crecimiento económico lo puede definir como el incremento del ingreso o de la población per cápita superior al incremento de la tasa de población que se consigue de forma permanente, donde el crecimiento económico se encuentra muy ligado al crecimiento de la productividad. Continuamos con el contexto regional. Arequipa es una región clave del sur del Perú porque su economía combina minería, industria y servicios urbanos. La minería funciona como un motor principal y se complementa con manufactura, construcción y comercio, sobre todo en la ciudad de Arequipa. Esto hace que la región aporte bastante a la producción del país, pero también la vuelve sensible a los cambios de precios internacionales y a la demanda externa. El reto es que ese motor genere más oportunidades locales, más proveedores, más innovación y más negocios diversos, para no depender de pocos sectores. Si miramos el comercio exterior, se confirma esta especialización. Las exportaciones de Arequipa se centran en productos tradicionales, sobre todo mineros. Esto trae ingresos, movimiento de transportes y servicios y recursos fiscales, pero también aumenta el riesgo cuando bajan los precios y cae la demanda mundial. Al mismo tiempo, hay exportaciones no tradicionales que crecen, como algunas agroexportaciones o manufacturas, que podrían generar más empleo si fortalecen la infraestructura y las capacidades en las provincias. Para entender por qué algunos años la economía se acelera y otras se frenan, hay que mirar la inversión y el financiamiento. La inversión pública y privada, junto con el crédito y los depósitos, influyen en la construcción, el empleo y el consumo. Continuamos con el contexto regional. Arequipa es una región clave del sur. En lo social, Arequipa está muy concentrada en su capital. Eso puede mejorar la productividad, pero también presiona servicios como vivienda, salud y educación. Además, persisten brechas entre capital y provincias y entre zonas urbanas y rurales. La pobreza y la carencia no desaparecen de forma uniforme y por eso se comparan indicadores sociales para ver quiénes se benefician más del crecimiento y dónde siguen los rezagos. En lo social, Arequipa está muy concentrada en su capital. Eso puede mejorar la productividad, pero también presiona servicios como vivienda, salud y educación. Además, persisten brechas entre capital y provincias y entre zonas urbanas y rurales. La pobreza y la carencia no desaparecen de forma uniforme y por eso se comparan indicadores sociales para ver quiénes se benefician más del crecimiento y dónde siguen los rezagos. En lo social, en sostenibilidad, el gran desafío es que el modelo económico regional depende de recursos como el agua y presiona el territorio. Hay riesgos de inundaciones, huaicos y deslizamientos, además de problemas de contaminación y residuos. Si estos temas no se gestionan bien, afectan la salud, la infraestructura y la competitividad. Por eso se plantea una agenda de gestión ambiental, minería sostenible, cambio climático y reducción de riesgo, para que el crecimiento sea compatible con resiliencia y bienestar. En sostenibilidad,
El gran desafío es que el modelo económico regional depende de recursos como el agua y presiona el territorio. Hay riesgos de inundaciones, huaicos y deslizamientos, además de problemas de contaminación y residuos. Si estos temas no se gestionan bien, afectan la salud, la infraestructura y la competitividad. Por eso se... Buenas noches, profesor. A continuación hablaré sobre la evolución del PBI de Arequipa en el año 2015-2024. Primero, entre el año 2015 y 2019, la región tuvo un crecimiento económico importante. Esto debido principalmente al impulso de la minería, especialmente por la ampliación del proyecto de Cerro Verde, que nos permitió aumentar la producción del cobre y fortalecer el aporte de Arequipa al PBI nacional. Luego, en el año 2020, la situación cambió drásticamente, ya que la pandemia generó una fuerte contracción económica debido a la paralización de actividades y las restricciones de movilidad y el cierre de los sectores claves como servicios. Sin embargo, en el 2021 empezó la recuperación con la reactivación de la minería y el comercio y la manufactura. La economía regional volvió a crecer y finalmente, en el año 2023-2024, el PBI ya mostró una estabilidad, aunque un crecimiento más moderado por la menor inversión privada y la incertidumbre política a nivel nacional. El PBI de Arequipa ha estado marcado por ciclos de expansión minera, la caída por la pandemia, una recuperación que luego se estabiliza en el medio de un entorno económico, político y desafiante. Continuando con la exposición, ahora voy a explicar cómo ha evolucionado el mercado laboral en Arequipa durante los últimos años. En el año 2015 y 2019, también el panorama laboral fue positivo, ya que la tasa de desempleo se mantuvo debajo del promedio nacional, gracias al crecimiento de sectores como la minería, la industria y el comercio. Esto permitió que más personas accedieran al empleo formal y mejor remunerado. Sin embargo, en el año 2020 la pandemia generó un fuerte impacto. El desempleo y el subempleo aumentaron de manera significativa, afectando sobre todo a los trabajadores informales, a los jóvenes y a las mujeres. Muchos sectores tuvieron que cerrar temporalmente, lo que profundizó esta crisis laboral. A partir de 2021 comenzó una recuperación gradual del empleo, aunque se avanzó la informalidad, siguió sintiendo un problema estructural en la región, superando el 60% de la población económica activa. Hacia el 2023 y 2024, sectores como el turismo, la gastronomía y el transporte mostraron una recuperación importante, lo que ayudó a mejorar el empleo urbano y a estabilizar el mercado laboral regional. El empleo en Arequipa ha seguido de cerca los ciclos económicos, creció en los años de expansión, cayó fuertemente con la pandemia y luego comenzó a recuperarse, aunque todavía enfrenta retos como la alta informalidad. Continuando con la exposición, ahora hablaré de cómo ha evolucionado la pobreza y la desigualdad en Arequipa. En el año 2015 y 2019, la región logró reducir de manera constante sus niveles de pobreza. Este avance se debió principalmente al crecimiento económico y al aumento del empleo formal, lo que permitió que Arequipa se ubicara en las regiones con una menor pobreza del país. Sin embargo, en el 2020 la pandemia cambió esa tendencia. La crisis sanitaria provocó un incremento tanto de la pobreza monetaria como de la pobreza extrema, afectando especialmente a las zonas rurales donde el acceso al empleo y a los servicios es más limitado. Aunque desde el año 2021 comenzó una recuperación, Arequipa todavía no ha logrado volver a los niveles de pobreza que tenía antes de la pandemia. Persisten brechas importantes entre el área urbana y rural, especialmente en ingresos, acceso a servicios básicos y oportunidades laborales. En cuanto a la desigualdad, los indicadores como el coeficiente de Gini muestran que Arequipa presenta niveles más bajos de desigualdad en comparación con otras regiones del sur. Aún así, todavía existen retos significativos para garantizar una distribución más equitativa de los ingresos y del bienestar. La región avanzó antes de la pandemia, retrocedió durante la crisis 2020
y aunque se ha recuperado parcialmente, aún enfrenta desafíos importantes en la pobreza, desigualdad y las brechas territoriales. Bueno, siguiendo con la exposición, la pobreza en Arequipa en el periodo 2015-2024. Voy a explicar la situación de la pobreza en Arequipa entre los años mencionados. Primero, antes de la pandemia, Arequipa se encontraba entre las regiones con menor pobreza del país, gracias al crecimiento económico, sobre todo por la minería, los servicios y el comercio. La pobreza monetaria fue bajando progresivamente hasta llegar a aproximadamente un 6% en el año 2019, que fue uno de los niveles más bajos de la última década. Sin embargo, para el año 2020, con la llegada del COVID-19, esta tendencia se rompe. La pobreza monetaria salta alrededor del 6%, cerca del 18%, es decir, que prácticamente se triplica. Esto se debe a las recientes actividades presenciales. Esto se debió a que al cierre de las actividades presenciales, la paralización completa del turismo, la caída de demanda de servicios y el cierre de muchos pequeños negocios. Los hogares que vivían del trabajo diario, del comercio informal o del autoempleo fueron los más afectados. En los años siguientes, del 2021 al 2024, se observó una recuperación parcial. La pobreza comienza a reducirse, pero no regresa al nivel que tenía antes de la pandemia. Es decir, la situación mejora respecto al 2020, pero todavía hay más personas pobres que en 2019. En cuanto a la pobreza extrema, Arequipa se ha mostrado históricamente con valores bajos, alrededor del 1 al 3% de la población, lo que es mejor que el promedio nacional. Aún así, esto no significa que el problema sea menor, porque se concentra en zonas rurales y periféricas, donde hay familias que ni siquiera logran cubrir la alimentación básica y dependen fuertemente de los programas sociales y en muchas ocasiones de los empleos precarios. Siguiendo con la exposición, los aspectos de educación, salud y seguridad ciudadana. En primer lugar, la educación. Antes de la pandemia, la región de Arequipa tenía resultados relativamente buenos. Las evaluaciones mostraban mejoras en comprensión lectora y matemática en primaria. Nuestra región se ubicaba por encima del promedio nacional. Sin embargo, al cierre de las escuelas en 2020-2021 y la aplicación de la educación remota evidenciaron una fuerte brecha digital. Muchos estudiantes en zonas rurales o de hogares pobres no tenían internet ni dispositivos adecuados. Esto generó un retroceso en los aprendizajes, sobre todo en matemáticas. Hoy en día la asistencia es alta en primaria y secundaria, pero la deserción escolar sigue concentrándose en jóvenes rurales e hijos de familias que necesitan trabajar desde temprana edad. Otro aspecto importante es la salud. Se han registrado avances en aseguramiento y en atención de partos en establecimientos de salud, lo que ayuda a mantener una mortalidad materna e infantil relativamente baja. Sin embargo, hay un problema muy serio, que es la anemia infantil. Aproximadamente 4 de cada 10 niños pequeños en Arequipa sufren anemia, lo que afecta su desarrollo y sus posibilidades futuras. Este problema es más grave aún en las provincias de la sierra, donde la pobreza y la distancia dificultan el acceso a servicios de salud y una alimentación adecuada. Finalmente, seguridad ciudadana. Las encuestas de victimización muestran que una de cada 4 personas en Arequipa metropolitana ha sido víctima de algún delito, sobre todo robos y hurtos. Además, la mayoría de la población siente que su barrio es inseguro, especialmente de noche, y tiene poca percepción de seguridad por parte de la policía y sobre todo en el sistema de justicia. Esto hace que mucha gente no denuncie, tampoco se esfuerce, tampoco refuerce reducir esa sensación de impunidad en la población. En conjunto, se puede decir que estos elementos, pobreza, educación, salud y seguridad, nos muestran que aunque Arequipa tiene ventajas económicas, todavía enfrenta retos sociales importantes para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo. Brevemente pasaremos a hablar sobre el desarrollo sostenible dentro de la región de Arequipa, en lo que hemos comprendido el periodo 2015 hasta el 2024. Entre los puntos claves, resumidamente tenemos lo siguiente, que Arequipa presenta una dependencia de lo que sería la actividad minera, ¿no? Y también de lo que serían los recursos hídricos y ecosistemas en zonas altoandinas.
políticas ambientales con avances, pero una limitación muy básica en lo que sería el avance de estas políticas. Y los impactos climáticos impactan directamente en lo que sería la disponibilidad del agua. Como sería también el medio ambiente y los recursos que se apropian con la necesidad del mismo usar el recurso hídrico. El cambio climático, los riesgos ambientales, las energías renovables y la diversificación energética. También lo que sería una expansión de lo que sería la región de Arequipa con un desarrollo más urbano en lo que serían otras zonas. En medio ambiente, en recursos naturales, la expansión urbana y el uso extensivo del suelo incrementó en áreas de conservación según la MINAM. Presenta problemas críticos y desertificación en el Valle de Vítor, por ejemplo, estrés hídrico, por ejemplo, en zonas de lo que sería en Majes, por ejemplo. Y una necesidad de mejorar la gestión del agua y del suelo. El cambio climático, los riesgos ambientales, las energías renovables y la diversificación energética. También lo que sería una expansión de lo que sería la región de Arequipa con un desarrollo más urbano en lo que serían otras zonas. En medio ambiente, en recursos naturales, la expansión urbana y el uso extensivo del suelo incrementó en áreas de conservación según la MINAM. Presenta problemas críticos y desertificación en el Valle de Vítor, por ejemplo, estrés hídrico, por ejemplo, en zonas de lo que sería en Majes, por ejemplo. Y una necesidad de mejorar la gestión del agua y del suelo. Hay un conflicto en lo que sería la minería y la conflictividad en en el desarrollo sostenible de la región. Por ejemplo, se apuesta a lo que sería la minería sostenible, una operación de gran escala, por ejemplo, en Cerro Verde, un insistente a reducción de emisiones de tratamiento de aguas, pero en conflictos con la percepción de la contaminación, la distribución desigual de beneficios y competencias por el agua. Los retos para los años siguientes de lo que sería el uso responsable de la minería sería el uso de tecnologías más limpias, una transparencia ambiental y un diálogo permanente con lo que serían las comunidades aledañas a lo que serían estos centros de extracción de mineros. Riesgos climáticos y cambios climáticos en energías renovables en la región de Arequipa. Sequías y deslizamientos, aumento de temperaturas, retrocesos glaciares y vulnerabilidad en lo que sean los distritos más rurales. Energías renovables, como ejemplo el crecimiento de proyectos solares en zonas altoandinas, la contribución de la reducción de emisiones y barreras costos altas para infraestructura que ayude a mitigar estas externalidades que proporcionan lo que sería la actividad económica. El desarrollo urbano y transporte. Tenemos últimamente, nuestra ciudad está constantemente en desarrollo y constantemente en expansión. Y esto ocasiona lo que serían las congestiones vehiculares crecientes y esta congestión al mismo tiempo ocasiona lo que sería la contaminación del aire. Y lo que sería el avance también de la expansión urbana de la región ocasiona también de la disminución en lo que sería áreas verdes, etc. El transporte, por ejemplo, el sistema integrado de transportes tiene avances un poco parciales en lo que sería su desarrollo y hay una necesidad de un enfoque integrado en territorio de sostenibilidad. Finalmente, para concluir con la presentación, hemos llegado a las conclusiones, donde hemos concluido que Arequipa tiene un potencial económico, pero enfrenta brechas ambientales y sociales. Asimismo, la minería impulsa el crecimiento, pero genera tensiones tanto por agua como por territorio. Además, existen desigualdades entre las zonas urbanas y las zonas rurales, añadiendo además que los riesgos climáticos aumentan la vulnerabilidad en la región. Eh, para esto, el reto central es convertir el crecimiento económico en desarrollo sostenible, con mejor gestión del agua, diversificación productiva, mayor resiliencia ambiental y políticas sociales y ambientales articuladas. Eso es todo por nuestro grupo. Muchas gracias.